Maussan Televisión presenta. Cada día el mundo enfrenta dilemas que no podemos ignorar. Y hoy, en 24/7, los vamos a poner sobre la mesa. El tráfico de especies no solo es cruel, es un crimen ambiental que arrasa con ecosistemas y fortalece redes criminales. Después, las inyecciones para bajar de peso, una promesa tentadora, pero con riesgos que pocos están dispuestos a enfrentar. Y seguimos con las tortugas marinas de México, un orgullo nacional que hoy lucha por sobrevivir a pesar de décadas de esfuerzo. Y cerramos con la creciente tensión entre Israel e Irán, una posible guerra con impacto global y consecuencias humanas incalculables. Esto es Periodismo sin Censura, esto es 24/7. Con Sebastián Maussan. Grandes felinos en salas de estar, guacamayas en vitrinas, tortugas en frascos. No es una película de terror, es el tráfico de vida silvestre, un negocio que mueve millones y arrasa con selvas, ríos y arrecifes completos, dejando muerte y destrucción a su paso. Y lo peor, sigue creciendo debajo de nuestras narices. Esta no es solo una historia de animales capturados, es una red que conecta cazadores, coleccionistas y criminales de alto nivel con un solo objetivo: lucrar con la vida. Conozcamos la investigación de nuestra compañera Carmen Ramos. Cada año, millones de animales salvajes son sacados ilegalmente de sus hábitats. Tigres, loros, tortugas, guacamayas, monos, vendidos como mascotas, adornos o ingredientes. El tráfico de vida silvestre es un negocio multimillonario y letal para los animales, para los ecosistemas y para nosotros. El tráfico de vida silvestre es el comercio de animales, plantas y productos derivados. Se trata del cuarto mercado ilegal más grande del mundo, después de las drogas, armas y personas. ¿Quiénes están detrás? Cazadores furtivos, intermediarios, compradores de lujo y, en algunos casos, redes criminales organizadas. El principal factor que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda de mercado. En México es importante combatir el tráfico de especies, ya que es un país mega diverso. Entre las especies de fauna más comercializadas ilegalmente en México destacan el perico cabeza amarilla, la guacamaya roja, la guacamaya verde, el tucán pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, la tarántula rodillas rojas, la iguana negra, la iguana verde, las víboras de cascabel y la aguililla rojinegra. En el caso de la flora, especies de cactáceas del género Mammillaria, especies de palmas del género Chamaedorea, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas. La compra oportunista motivada por el deseo de poseer mascotas exóticas, trofeos de caza, plantas y animales raros son ejemplos de demanda impulsada por el estatus social. Las principales causas del tráfico de vida silvestre incluyen demanda en mercados internacionales, es decir, productos como colmillos, pieles y partes de animales para medicinas tradicionales y amuletos. Debilidad en la aplicación de normas, leyes insuficientes y corrupción en países de origen y tránsito. Pobreza y falta de alternativas. Por ejemplo, comunidades vulnerables que recurren al tráfico como fuente de ingresos. Lo peor, la extracción masiva de fauna silvestre rompe el equilibrio ecológico. Algunas especies ya están al borde de la extinción, pero el problema no es solo ambiental. El tráfico de animales silvestres, a menudo en condiciones antihigiénicas, puede facilitar la transmisión de enfermedades entre animales y potencialmente hacia los humanos. Incluso la caza furtiva y la extracción de especies pueden llevar a la fragmentación de hábitats,
dificultando la migración y reproducción de la vida silvestre. El comercio ilegal tiende a desestabilizar las poblaciones de flora y fauna silvestre debido a que prevalece la extracción de ejemplares jóvenes. Lo anterior provoca fuertes presiones sobre las generaciones de menor edad, disminuyendo la tasa de reproducción de toda especie. Debido a esto, ha ocasionado que muchas especies mexicanas se encuentren hoy en día amenazadas, en peligro de extinción o incluso extintas. Otra consecuencia del tráfico ilegal que afecta a la tasa reproductiva de una especie es la proporción de hembras machos extraída, la cual puede aumentar fuertemente la fragilidad reproductiva de toda especie. Todos estos factores han afectado de manera significativa poblaciones completas de flora y fauna mexicana, haciendo crecer cada vez más la lista de especies en peligro de extinción. El comercio ilícito se puede encontrar en mercados, bazares, tiendas de mascotas, carreteras e incluso en páginas de internet. Los principales centros de acopio se ubican en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, como sitios de llegada, destino y distribución a varias partes del país. México juega un papel trascendente en la extracción y comercio ilícito de vida silvestre, debido en primer lugar a que es una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta y en segundo lugar a su situación geográfica y fácil comunicación con diversos países. Entre estos países destacan Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Belice, mientras que en Europa, España y Alemania son considerados como relevantes importadores y exportadores de plantas y animales silvestres. En cuanto a la demanda, el mercado asiático genera la mayor parte de esta, siendo China el consumidor más importante. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 4.000 especies de fauna y flora son objeto de tráfico ilegal cada año, con un volumen de incautaciones que supera los 13 millones de artículos entre 2015 y 2021. En noviembre y diciembre de 2024, la Operación Thunder 2024, coordinada por la Organización Internacional de la Policía Criminal y la Organización Mundial de Aduanas, logró incautar alrededor de 20.000 animales vivos, incluyendo felinos grandes, aves, pangolines, primates y reptiles, durante 2.213 operativos realizados en 138 países. De acuerdo con los últimos reportes, estos son solo algunos de los ejemplos de lo que sucede con miles de especies. Pangolín. En junio de 2025 se incautaron 840 kilos de escamas de esta especie en Nigeria, un país clave en el tráfico hacia China y Vietnam. Jaguar. Bolivia ha registrado la tasa más alta de jaguares abatidos de forma ilícita, con un promedio anual de 61 ejemplares, lo que ha llevado a reclasificar a esta especie como en peligro. León. En Senegal, la demanda de partes del león para amuletos tradicionales ha aumentado, poniendo en riesgo a la población de leones. Sin mencionar que México, con su alta biodiversidad, enfrenta desafíos significativos. El tráfico de especies como la totoaba, una especie de pez marino endémico del Golfo de California en México, y la vaquita marina en el Alto Golfo de California, que la han llevado al borde de la extinción. Las consecuencias del tráfico ilegal de vida silvestre son devastadoras y van desde la extinción de especies, es decir, pérdida irreversible de biodiversidad, destrucción de ecosistemas, sobre todo en la alteración de funciones ecológicas esenciales, riesgos para la salud pública por una posible transmisión de enfermedades zoonóticas, es decir, que se transmiten naturalmente de los animales a los humanos. Además, el tráfico de flora y fauna en América Latina está vinculado a redes criminales que también operan en el narcotráfico y el lavado de dinero, complicando los esfuerzos de conservación y justicia.
En los últimos años, el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable a pesar de los esfuerzos gubernamentales, probablemente como consecuencia de que representa un negocio ilícito atractivo por la disponibilidad de grandes ganancias y la naturaleza de bajo riesgo del delito. En México, la Ley General de Vida Silvestre establece sanciones severas para el tráfico ilegal de especies, incluyendo penas de prisión que pueden llegar hasta los 12 años. Además de la pena de prisión, se pueden imponer multas económicas considerables. Las penas pueden variar dependiendo de la gravedad del delito y de la especie involucrada. Organizaciones ecológicas y gobiernos luchan por frenar este crimen, desde operativos en aeropuertos hasta campañas educativas. Por ejemplo, organismos internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la Organización Internacional de la Policía Criminal y la Organización de las Naciones Unidas están implementando estrategias para combatir este delito, incluyendo operativos conjuntos, fortalecimiento de leyes y campañas de sensibilización. En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lideran esfuerzos para proteger especies y sancionar actividades ilegales. El tráfico no es nacional, es un problema mundial. Cada uno de nosotros puede contribuir, ya sea denunciando actividades sospechosas, apoyando organizaciones de conservación o educando sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad. Bajar de peso nunca había sido tan rápido ni tan arriesgado. Las inyecciones para adelgazar prometen resultados inmediatos, pero detrás de esta moda hay efectos secundarios que pueden poner en jaque tu salud. Lo que muchos ven como una solución milagrosa, en realidad podría ser un riesgo que no todos están dispuestos a asumir. Porque sí, verse bien importa, pero estar bien importa mucho más. Hoy te presentamos los beneficios, los peligros y la verdad detrás de esta tendencia. Aquí la investigación de nuestra compañera Lisbeth Campuzano. En 2025, se estima que aproximadamente 2.000 millones de adultos en el mundo tendrán sobrepeso u obesidad, según la World Health Federation. Si se mantiene la tendencia actual, esta cifra continuará aumentando, con un porcentaje del 115% en el número de adultos obesos entre 2010 y 2030. Una población que no ha sido educada para crear buenos hábitos de alimentación, acostumbrada a consumir alimentos ultraprocesados o mejor conocida como comida rápida, están avanzando hacia la muerte lenta, adquiriendo enfermedades como la diabetes u otro tipo de enfermedades cardiovasculares debido al sobrepeso. La última actualización sobre cuántas personas en el mundo tienen sobrepeso es una cifra del 2022 que arroja que 2.500 millones de adultos mayores de 18 años en el mundo tenían sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esto representa que aproximadamente 1 de cada 8 personas en el mundo es obesa. Además, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos desde 1990 y se ha cuadruplicado entre los adolescentes. Ante la desesperación de reducir tallas sin un deseo por mejorar la salud, que encadena la actividad física y la buena alimentación, llega un nuevo objeto de deseo: las inyecciones para bajar de peso. Estas inyecciones son una forma de tratamiento que se utiliza para ayudar a las personas a perder peso. Generalmente se basan en hormonas o sustancias químicas que ayudan a controlar el apetito o a aumentar el metabolismo. La semaglutida, la cual es un medicamento que imita la acción de una hormona llamada GLP-1, que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y a reducir el apetito, fue la primera inyección aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en 2017, convirtiéndose en el primer fármaco con el objetivo de bajar de peso. Se aprobó inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero luego se descubrió que también tenía efectos significativos en la pérdida de peso. En 2021, la semaglutida se aprobó nuevamente bajo el nombre de Wegovy, específicamente para
para el tratamiento de la obesidad. Aunque después de su aparición se continuaron generando expectativas, inclusive resultados, ¿qué hay detrás de su uso y por qué parecen ser tan mágicas? Se comercializan como cualquier medicamento inyectable, un pinchazo y su efecto avanza. Los medios de comunicación y las redes sociales resaltan los casos de éxito en personas que comprobaron su eficacia, las cuales pasaron de ser personas obesas a personas con un notable cambio en su masa corporal. Desde entonces, se volvieron un deseo para cualquier persona, inclusive generando una escasez para las farmacias de todo el mundo. Ozempic, Wegovy, Victoza, Saxenda y Mounjaro son solo algunas de las inyecciones que ya se encuentran en el mercado para su venta. Sin embargo, una nota de la agencia de Reuters de este mes indica que Ozempic de la farmacéutica Novo Nordisk está vinculada con casos de trastorno ocular grave, de acuerdo al señalamiento del regulador de la Unión Europea. Esto ha sido reportado como un riesgo potencial hace algún tiempo. Por lo tanto, creo que la comunidad científica es relativamente consciente de ello. No veo que esto haga una gran diferencia en los patrones de prescripción. Ozempic y Wegovy han sido aclamados como drogas milagrosas cuando se trata de perder peso, pero a medida de que la droga se ha vuelto ampliamente utilizada, se ha hecho evidente una serie de efectos secundarios no deseados, con el medicamento para perder peso afectando la apariencia de todo. La cara de Ozempic es otra consecuencia comúnmente reportada del uso de estos populares medicamentos para perder peso. Esta es una apariencia hundida o ahuecada que la cara puede tener en las personas que toman medicamentos para bajar de peso. También puede aumentar los signos de envejecimiento, incluyendo líneas de expresión y flacidez en la piel. Estos medicamentos también pueden afectar la boca y los dientes, y estos efectos secundarios podrían potencialmente provocar daños duraderos. Además del mal aliento que podría ser algo que sin duda podría tener una solución, la semaglutida ralentiza la rapidez con la que se vacía el estómago, retrasando la digestión, lo que puede provocar hinchazón, náuseas y vómitos. Cuando el vómito ocurre durante un periodo prolongado de meses y años, se producirá más daño. Como una varita mágica, la comida ultraprocesada hace efecto y las inyecciones una solución. Una posible alianza. Además de generar diversos efectos secundarios tras el uso de estos fármacos que generan cambios ante la pérdida de peso, los usuarios deberían tomar conciencia de su uso e indicaciones para administrar de manera responsable el medicamento, pues estos solo harán bajar un porcentaje de grasa en el cuerpo. Sin embargo, no generan aumento de masa muscular, la cual es de suma importancia para nuestro cuerpo, puesto que cuando se pierde, se le llama sarcopenia y puede llevar a una serie de problemas de salud y calidad de vida. La pérdida de masa muscular puede afectar la capacidad del cuerpo para regular la temperatura, aumentar el riesgo de caídas y fracturas, disminuir la fuerza y la resistencia, además de afectar nuestro metabolismo. Cuando el peso baja rápidamente debido a una restricción calórica extrema, el cuerpo no solo quema grasa, sino que también descompone el tejido muscular para obtener energía. Estudios sobre medicamentos GLP-1 sugieren que hasta un 40% de la pérdida total de peso puede provenir de masa muscular magra, en lugar de grasa. Otro punto sumamente importante es cómo a medida de que las investigaciones avanzan y se vuelve más famosa, la tasa promedio de adolescentes que comienzan el tratamiento con el medicamento Novo Nordisk creció un 50% el año pasado, llegando a 14,8 recetas para cada grupo de 100,000 adolescentes, según un análisis de la empresa de datos de salud Truveta. El resultado representa un aumento en relación con la tasa de 9,9 recetas por cada 100,000 adolescentes de 2023. El primer año completo en el que Wegovy estuvo disponible para niños de 12 años o más. La tasa media subió aún más en el primer trimestre de este año, llegando a 17,3 nuevas recetas por cada 100,000. Sin embargo, esto representa una fracción mínima de los aproximadamente 23,000 por cada 100,000 adolescentes en los Estados Unidos que viven con obesidad, y es una adopción a un ritmo mucho más lento que la que ocurrió entre los adultos norteamericanos. En el Reino Unido, expertos han advertido que los servicios están saturados al intentar atender la demanda sin precedentes de pacientes que desean probar estos medicamentos excepcionalmente efectivos, que originalmente un tratamiento para la diabetes tipo 2 se ha convertido en nombres muy conocidos. Sin embargo, destacados profesionales de la salud advierten que estos medicamentos tienen efectos secundarios significativos que van mucho más allá de la supresión del apetito.
Una de mis clientas estuvo postrada en cama y terminó en el hospital con goteo intravenoso durante 3 días con parálisis intestinal, después de recibir inyecciones para bajar de peso. La verdadera conversación debería ser: ¿qué sucede después de la inyección? ¿Y cómo garantizamos que las personas tengan las herramientas adecuadas para una salud, fuerza y confianza duraderas en su propio cuerpo? El costo de las inyecciones para bajar de peso puede variar considerablemente dependiendo del medicamento específico y de si tiene seguro médico o no. En general, los medicamentos recetados para bajar de peso como Wegovy o Zepbound, que contienen semaglutida o tirzepatida, son muy costosos, con precios de la lista que pueden superar los 4,000 pesos al mes. Inclusive, la COFEPRIS en un comunicado de junio del 2024 señaló que algunos países informaron sobre reportes de farmacovigilancia en los que se notifica que pacientes a quienes se suministró medicamentos agonistas del GLP-1 desarrollaron pensamientos suicidas y conductas autolesivas. Y aunque continúa siendo un misterio, el uso de estos fármacos tiende a ser una salida fácil para bajar significativamente de peso. Sin embargo, el mal uso de su administración y el no acompañarlo de hábitos saludables como es su recomendación, solo provocaría daños en su salud, algunos irreversibles. Las inyecciones pueden ser una herramienta muy útil para la pérdida de peso, pero no son una solución mágica. La combinación de estos medicamentos con una dieta saludable y un estilo de vida activo es la clave para lograr una pérdida de peso sostenible y duradera, así como para mejorar la salud global. En México tenemos un tesoro natural que pocos países pueden presumir. 6 de las 7 especies de tortugas marinas del mundo llegan a nuestras costas. Llevan más de 150 millones de años habitando este planeta. Sobrevivieron a los dinosaurios, las glaciaciones y cambios climáticos. Pero hoy el mayor peligro que enfrentan somos nosotros. A pesar de décadas de conservación, muchas de sus poblaciones siguen amenazadas por la contaminación, el tráfico ilegal y la urbanización de sus playas. Pero aún podemos hacer la diferencia. Existen acciones reales que todos podemos realizar para ayudarlas. Esta es una historia de lucha, esperanza y responsabilidad que nos presenta Montserrat Maussan. Las tortugas marinas han habitado los océanos del planeta durante más de 150 millones de años, por lo que son consideradas como fósiles vivientes. De 7 especies en el mundo, 6 de ellas llegan a las playas mexicanas, en donde décadas atrás estuvieron cerca de desaparecer. Afortunadamente, esto pudo ser evitado a tiempo gracias a los diversos esfuerzos para protegerlas, que han logrado aumentar en gran medida los números de algunas especies. Sin embargo, la recuperación continúa hasta el día de hoy y podría verse comprometida si no se intensifican las acciones para preservar a las tortugas marinas en México. Históricamente, las tortugas han funcionado como una fuente de sustento y espiritualidad desde las comunidades prehispánicas, lo que por mucho tiempo fue sostenible para las poblaciones de los reptiles. No fue hasta la década de 1960 que las tortugas marinas de México comenzaron a sufrir las consecuencias de la explotación humana, cuando se convirtió en el sustituto de los cocodrilos en la industria de las pieles. Cuando colapsan las poblaciones de cocodrilo, los cocodrilos usaban la piel, entonces prácticamente se los llevan a la extinción. Y se encuentra en la piel de la tortuga marina un excelente sustituto. Y se comienza a explotar en una forma irracional. Bastaron 10 años, o sea, de 1960 a 1970, todas las poblaciones estaban en peligro de extinción. La caza desmedida de las tortugas, así como otras amenazas relacionadas con la degradación de ecosistemas costeros, el desarrollo turístico y urbano, la contaminación marina y la pesca incidental, contribuyeron a que disminuyeran drásticamente en México las poblaciones de las tortugas. Por fortuna, en la década de los 80s se comenzó a ver un cambio significativo en la forma en la que México veía a las tortugas marinas, por lo que para 1990 el gobierno mexicano decretó una veda total para la captura y comercio de todas las especies de tortugas marinas y sus productos.
lo que junto a los esfuerzos de conservación por parte de expertos, campamentos tortugueros, comunidades y organizaciones no gubernamentales han permitido un aumento en las poblaciones de estos reptiles. Algunas de las especies parecen estar mostrando un incremento significativo en sus ejemplares, como la tortuga golfina, que tan solo en la playa El Escobillo, en Oaxaca, ha registrado hasta 1.2 millones de anidaciones por temporada. A pesar de esto, especies como la tortuga verde siguen catalogadas como en peligro de extinción, mientras que la tortuga carey, la tortuga laúd y la tortuga lora están en peligro crítico de extinción. Por lo que es muy importante que no se abandonen los esfuerzos para proteger y preservar a estos seres marinos. Y también tenemos que tener claro, mucha gente va a las playas y dice, pero son un montón. Esto es una percepción que psicológicamente, como no tenemos la información del pasado, no nos permite comparar. Entonces, sí, ves muchas tortugas, pero si tú le preguntas a una persona mayor de edad, no, me dice, antes había miles, millones, hay relatos, dice, podías caminar sobre las tortugas y llegar hasta la playa, no, a lo mejor son exagerados. Pero finalmente esto te permite darte cuenta que no hemos llegado a esos números, no sabemos si vamos a poder llegar, y ante los nuevos retos y ante las nuevas problemáticas, no podemos bajar la guardia, porque podríamos retroceder. En la actualidad, las tortugas se están enfrentando a nuevas y numerosas amenazas. El cambio climático es una de las más importantes, debido a que sus diversas consecuencias están impactando de diferentes maneras a las poblaciones de tortugas, especialmente a las crías. Uno de los efectos más preocupantes del cambio climático sobre las tortugas marinas es el aumento de la temperatura de la arena en las playas donde anidan. La temperatura durante la incubación determina el sexo de las crías. Temperaturas más altas producen principalmente hembras, mientras que temperaturas más bajas generan más machos. Con el aumento global de las temperaturas, en lugares como en Florida, se han registrado nidos casi exclusivamente femeninos, lo cual pone en riesgo el equilibrio y la reproducción futura de la especie. Además, el aumento del nivel del mar y los fenómenos climáticos extremos están destruyendo las playas de anidación. Muchas zonas tradicionales de desove se están erosionando o inundando, lo que impide que las hembras encuentren lugares seguros para poner sus huevos. Se han registrado casos en los que estos fenómenos climáticos han causado la pérdida de toda la anidación de la temporada en algunas playas. Sin embargo, las consecuencias más importantes se relacionan con el calentamiento global, que está generando temperaturas insoportables para estos reptiles. Desafortunadamente, estos no son todos los peligros a los que se enfrentan las tortugas marinas actualmente. También se enfrentan a amenazas a causa de la actividad humana. Dos de las más graves son las redes de pesca y los microplásticos en el océano. Las redes de pesca representan un gran peligro porque muchas veces las tortugas quedan atrapadas en ellas por accidente. Al quedar enredadas, no pueden subir a la superficie a respirar y mueren ahogadas. Incluso si logran liberarse, muchas veces quedan heridas o debilitadas. Además, las redes que son abandonadas en el mar siguen atrapando tortugas y otros animales durante años, causando muertes innecesarias. Por otro lado, los plásticos afectan seriamente a las tortugas, debido a que son confundidas con alimentos como las medusas y al ingerirlas, las tortugas pueden sufrir problemas digestivos, desnutrición o incluso la muerte. La Organización de Naciones Unidas, ONU, estima que en el 2021 había más de 17 millones de toneladas de basura en el océano, la cual estaba mayormente conformada por plásticos. Si no hacemos algo, los expertos advierten que esta cifra podría duplicarse o triplicarse para el año 2040. La doctora Graciela Tiburcio Pintos destaca que si queremos ayudar a las tortugas y otros seres vivos del planeta, es fundamental que reduzcamos nuestro uso de plásticos. Olvidémonos de reciclar, de reusar. No, reducir. Si trata de no usar plástico en todas sus formas, bolsas, botellas, evítalo. Busca opciones más sustentables, aluminio, vidrio, etcétera.
El plástico ya es un problema mundial, que ya lo vemos en microplásticos, que ya lo encontramos en la sangre humana, en el cerebro, o sea, no solamente en los animales, sino en todos lados, y esto está cobrando una factura muy alta. Entonces hay que tratar de reducir el plástico. Reducir el uso de plásticos no es la única acción que podemos realizar para preservar a las tortugas. Sumarse y aportar recursos a proyectos de protección y restauración puede generar un gran impacto positivo para las poblaciones de estos impresionantes reptiles. Es importante destacar que al ir a las playas debemos ser visitantes responsables. Si van de vacaciones, apaguen la luz del cuarto. Uno de los grandes problemas que actualmente se enfrentan las tortugas es la iluminación. Las tortuguitas cuando nacen las atrae la luz. Entonces, en lugar de irse a la playa, se van a las jardineras, mueren muchas crías. Otras recomendaciones al visitar las costas incluyen evitar el uso de vehículos como cuatrimotos en la playa, ya que ponen en riesgo a los nidos y las crías de las tortugas, así como no dejar a las mascotas sin correa, ya que pueden causar daños en los ecosistemas y otras especies. Las tortugas marinas representan no solo un legado evolutivo milenario, sino también un símbolo de la riqueza natural y cultural de México. A pesar de los avances en su protección y recuperación, su permanencia sigue enfrentando desafíos críticos derivados de la actividad humana y del cambio climático. La historia nos ha demostrado que con voluntad y colaboración es posible revertir los daños. Sin embargo, este esfuerzo debe mantenerse y fortalecerse constantemente. Hoy más que nunca, la conservación de las tortugas marinas exige una participación activa de la sociedad. Desde reducir el uso de plásticos hasta involucrarse en acciones de protección en las playas, cada gesto cuenta. No podemos bajar la guardia. El futuro de estas especies depende de las decisiones que tomemos ahora. Cuidar a las tortugas marinas no es solo preservar a un ser vivo, es proteger el equilibrio de los océanos y con ello la vida misma en el planeta. La tensión entre Israel e Irán ha dejado de ser solo política. Ahora es una amenaza real de guerra, con consecuencias globales. Israel asegura que el programa nuclear iraní representa un peligro existencial, mientras Irán responde con advertencias de una represalia mucho mayor si los ataques continúan. Estados Unidos ya mueve fichas militares, Europa exige diplomacia, pero el riesgo de una escalada está más presente que nunca. Esta es una investigación de nuestro compañero Alejandro Cruz. Lo que inició con una operación de Israel para frenar el programa nuclear iraní, terminó con el ataque de los Estados Unidos a las plantas nucleares subterráneas al suroeste de Teherán. Y esto ha desencadenado el preludio del cataclismo. Una escalada de violencia que el mismo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha llamado a los tres actores principales de este conflicto a detener las hostilidades antes de que el mundo caiga en una guerra sin precedentes. Hay momentos en los que las opciones que tenemos ante nosotros no solo son consecuentes, sino definitorias. Momentos en los que la dirección que se tome dará forma no solo al destino de las naciones, sino también a nuestro futuro colectivo. Este es uno de esos momentos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un mensaje bastante mesurado, había confirmado que el sábado por la madrugada, hora local de Irán, los B-2 Spirit, aviones de última generación con un costo de $2.1 millones, habían realizado una operación exitosa, al volar desde los Estados Unidos y bombardear con 6 bombas GBU-57, artefactos que penetran búnkers, las plantas nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow. Con este mensaje, Estados Unidos dejaba en claro que el programa nuclear de Irán había acabado. Muchas gracias. Hace poco tiempo, el ejército estadounidense llevó a cabo ataques masivos de precisión en las 3 instalaciones nucleares clave del régimen iraní, Fordow, Natanz e Isfahan.
Todo el mundo escuchó esos nombres durante años mientras construían esta empresa horriblemente destructiva. Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número 1 del mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completa y totalmente destruidas. Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Sin embargo, el régimen del ayatolá Ali Khamenei, pese a que tardó en pronunciarse, lo hizo de una forma sorpresiva, burlándose de los Estados Unidos y de su ejército poderoso, pues las aeronaves militares más sofisticadas y costosas del mundo no pudieron frenar el programa nuclear iraní, ya que el uranio enriquecido al 60% con el que Irán contaba en las 3 plantas nucleares que fueron atacadas, fue movilizado a otros lugares antes del ataque de los Estados Unidos. Esto es lo que ha revelado fotos satelitales en las que se puede observar la entrada y salida de camiones antes del bombardeo de los B-2 Spirit. Es decir, Irán estaba esperando los ataques de los Estados Unidos y, de acuerdo al régimen del ayatolá, era una jugada que ya estaba prevista, por lo que movilizaron el uranio enriquecido a otras regiones que aún se desconoce su ubicación exacta. Y es por esta razón que ahora tanto Israel como Estados Unidos han accionado el Plan B. Si bien el gobierno de Donald Trump había previsto un solo ataque en las plantas nucleares, terminando así su participación, el fracaso de la operación de los B-2 Spirit y el que el programa nuclear de Irán no haya sido afectado, es ahora un severo problema en el tablero de la geopolítica mundial, por lo que tanto Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, así como Donald Trump, están buscando el desmantelamiento del régimen de Ali Khamenei e incluso su muerte. Y con ello, la entrada de un nuevo régimen de gobierno en Irán que pueda ser regulado por la política internacional y que no represente ninguna amenaza terrorista a largo plazo. Razón por la cual Israel ha intensificado sus ataques a Irán, mermando la capacidad de sus lanzadores de misiles y, en palabras del gobierno israelí, las fuerzas de defensa de Israel saben en dónde tiene Irán el uranio enriquecido, por lo que le piden a los Estados Unidos seguir con la ofensiva contra Irán. En respuesta a ello, Irán probó 2 nuevos misiles en su ataque a Israel. El misil Kheibar, con un alcance de 2.000 kilómetros, y una ojiva explosiva de más de 1.500 kilos, que penetra fácilmente el sofisticado sistema de defensa israelí. Y también probó otro tipo de misil que tiene 2 etapas. La primera de ellas, alcanzar la altura idónea sobre su objetivo y, una vez estando a la distancia correcta, desprende varias ojivas explosivas que se dispersan teledirigidamente a varios objetivos seleccionados. Este misil impactó al centro de Tel Aviv, causando el desplazamiento de 9.000 personas y decenas de heridos. Y con ello, Irán demostró que la guerra aún no ha terminado, que si bien los lanzadores convencionales habían sido destruidos por las aeronaves israelíes, cuentan con varios misiles de reserva que le hacen daño fácilmente al Estado de Israel y que ni siquiera el avanzado sistema de defensa, la cúpula de hierro, pueden frenar, ya que Irán también cuenta con las llamadas ciudades subterráneas de misiles, donde, de acuerdo con inteligencia de los Estados Unidos, se almacenan poco más de 3.000 misiles, de los cuales aún se desconoce su tecnología. Pero eso no es todo, sino que Irán ahora está contraatacando, llamando a las milicias pro-iraníes en todo Medio Oriente para atacar las bases estadounidenses que se encuentran en países como Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania, Siria, Irak, Bahrein y Omán. Hasta el momento de la emisión de este reportaje, se han notificado ataques iraníes en bases de los Estados Unidos en Qatar, donde no se reportaron heridos y el sistema de defensa antiaéreo interceptó todos los misiles. Pero no fue la única base que atacó Irán, sino también la base que se encuentra en Siria e Irak, donde se han reportado daños estructurales y decenas de heridos. Asimismo, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, hizo un llamado a las células dormidas, es decir, pequeñas organizaciones terroristas que residen en los Estados Unidos, a iniciar ataques terroristas dentro del país de las barras y las estrellas, por lo que el gobierno de Donald Trump se encuentra en alerta máxima ante cualquier atentado terrorista que pueda reportarse en los próximos días.
Del mismo modo, el estrecho de Hormuz, regulado por Irán, que es una ruta por la cual pasa la quinta parte del petróleo mundial y el 30% del gas suministrado a todas las naciones del mundo, ha sido bloqueado parcialmente por Irán. Esto se traduce en una recesión económica mundial, así como en un grave problema energético, golpeando economías como la del gigante asiático, China, países europeos y los mismos Estados Unidos. Y es que el ataque de los Estados Unidos a Irán solo abrió la brecha para que el programa nuclear iraní sea independiente, es decir, que el ataque a las plantas nucleares en Teherán fueron tomados como una violación a los tratados de Ginebra, así como a los estatutos del programa de proliferación nuclear, por lo que ahora Irán puede salir de este programa y desarrollar tecnología nuclear libremente, sin la supervisión de la ONU. Y por si esto no fuera suficiente, ahora se suma un actor más al conflicto, Rusia. Y es que el expresidente de Rusia ha advertido que hay países que están listos para entregar sus propias armas nucleares a Irán para su legítima defensa. Este es el panorama en Medio Oriente, un conflicto entre Irán e Israel que está mermando la economía mundial y que abre la puerta para el terrorismo en los Estados Unidos nuevamente. Eso sin mencionar que si el conflicto sigue su marcha, se avecina una guerra con armas más destructivas y potencias nucleares que estarían apoyando a los principales actores del conflicto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Recuerda, esto es periodismo sin censura. Esto es 24/7. «24/7» con Sebastián Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.